Bendito sea nuestro Dios, bendito sea la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, que ha llegado a nuestras vidas el día de hoy. Y vamos a estar viendo la parte de la vida de un profeta que confió siempre en el Señor. Un profeta que desde su juventud puso su corazón a confiar en el Dios Todopoderoso. Aunque pasó por circunstancias increíbles, por pruebas que tú dices, wow, cualquiera de nosotros podría haber desfallecido ante estas cosas, pero es para nosotros un privilegio el conocer la vida de este gran hombre, un hombre extraordinario llamado Daniel, el cual nos enseña a través de su vida a confiar en el Señor. Así que vamos a estar hablando hoy, en el capítulo 6 del libro de Daniel, habla de la experiencia o de esa prueba que él pasó con honores, que es cuando lo llevaron al foso de los leones, acusado injustamente, pero él mantuvo su confianza en el Señor. Por tanto, el título es Daniel en el foso de los leones, pero como subtítulo o como énfasis vamos a estar hablando de lo que es la confianza en nuestro Dios, en el Dios Todopoderoso. En este caso vamos a hablar del Dios de Daniel. Amén. Vamos a estar hablando de ese Dios Todopoderoso que pudo cerrar la boca de los leones. Amén. Y bueno, acompáñenme entonces, vamos a ver, y solamente voy a leer una parte del versículo 23, porque voy a regresar y vamos a leerlo completo más adelante. Pero aquí está hablando, como tiene en pantalla, como lo tienen ustedes ahí en sus notas, dice Daniel 6:23, cuando Daniel fue sacado del foso, es el testimonio que dieron los que sacaron a Daniel del foso, fue echado y después fue sacado, y dice, no se encontró en él lesión alguna. Y añaden, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Entonces, hermanos, hay circunstancias increíblemente difíciles que atravesamos en nuestros días. Hay circunstancias, estuvimos viendo hace una semana o 2 semanas, cómo nosotros enfrentamos dificultades y cómo salir de ellas. Y esta es una en específico en la cual habla en poner nuestra confianza absolutamente en Dios, aún en contra de toda esperanza. ¿Sí? Es ir, como dice en la Escritura acerca de Abraham, ir en esperanza contra esperanza. Esto es, de ir y confiar en nuestro Dios por lo que Él ha dicho, aunque toda circunstancia y toda cosa visual y toda cosa tangible alrededor nuestro muestre lo contrario. Amén. Entonces, la esperanza que se le daba a Daniel al estar en un foso lleno de leones, y hermano, este era un tipo de castigo que era común en aquel tiempo. Mantenían una manada de leonas, y los mantenían solamente con poco alimento, para que estuvieran listos para echarse sobre la presa, sobre alguien que fuese castigado. Y este era un castigo común, el matar a una persona, ser despedazada por leones. Y Daniel fue echado ahí, y su suerte era pues morir en las garras de esta manada de leones. Mas sin embargo, el Señor lo libró. Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de poner nuestra confianza absoluta en Dios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te damos muchas gracias por haber permitido que esta palabra inspirada llegara hasta nuestros días. Una historia verídica, una historia del valor de un hombre que confió absolutamente en ti. Te pedimos, Señor Santo, que abras nuestro corazón y también nuestro entendimiento para aprovechar todas y cada una de las bendiciones, las promesas, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre precioso
de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Hermanos que nos ven a través de este medio, una vez más, les agradecemos que estén con nosotros. Reciban nuestro amor hacia ustedes desde el corazón de Texas, en este precioso lugar llamado Mezquite. Reciban nuestra bendición. Aleluya. Hermanos, ¿quién fue Daniel? ¿Quién fue Daniel? Es un hombre que a través de toda su vida, él mostró una confianza absoluta en su Dios. Daniel tendría aproximadamente 80 años o más cuando fue llevado al foso de los leones. Ya no era un jovencito. Algunas de las pinturas o de los retratos que se hacen acerca de Daniel en el foso de los leones, y tuve el privilegio de ir en la red y buscar muchas de ellas, lo pintan como un joven el cual fue llevado ahí, y en algunas de ellas lo ponen con una cara de asustado. Hermano, él no estaba asustado. Me gusta verlo como está aquí en pantalla, contemplando solamente a Dios y olvidándose de lo que está atrás. Si ustedes se fijan, él está con su mirada a lo que se puede ver. Cuando dice foso, hermano, no es un agujero, ¿ok? Es un foso. Esto es como una cueva que tiene una entrada y al fondo es donde están estos leones. Y él puso su mirada en esa entrada. Él puso su mirada y confió. Y no le preocupaba ni los gruñidos, ni las garras en el piso, ni le importaba si los leones les rugía el estómago, ¿no? Pues estaban con hambre. Es lo que dice: ay, sigan arrullándome, porque yo estoy confiando en el Señor. Dice, yo creo que él se ponía a pensar: Señor, si uno de estos gatitos se me monta encima y dice, te voy a ver más pronto. Dice, pero yo voy a confiar en ti. Que mi vida hasta el día de hoy ha sido estar en tus manos. Hasta el día de hoy mi vida ha sido estar contigo, estar en tu presencia, confiar en tantas cosas. Y yo creo que en esos momentos se pasaba por su mente el tiempo en el que de joven fueron probados para ver si eran aptos o no para estar delante del rey. Acuérdense que Daniel era noble, era un príncipe, sí, de familia real. Y junto con él sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego fueron ellos también llevados, y ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con las ofrendas ofrecidas a los dioses y preferían comer solamente verduras, a lo cual los eunucos que estaban a su cargo dijeron: ustedes van a quedar débiles, no van a poder estar delante de Dios. Dice, probarnos en esto y si nosotros nos debilitamos, entonces y ustedes conocen parte de esa historia. Lo que resultó es que Daniel y sus 3 compañeros fueron hallados más sabios que todos los demás que habían llevado de otras provincias, de otros reinos, para servir en la corte. Pero Daniel fue aún más bendecido, porque Dios le dio a él la oportunidad de interpretar los sueños del rey. Y después, hermanos, meditando, yo creo, en estos momentos, en su vida, él veía las visiones que después se narran en los capítulos 7 al 12. Las visiones que él tuvo, las visiones junto al río Querá, las visiones que tuvo en diferentes etapas de su vida. Esas cosas increíbles, el hablar con los ángeles, el traer todo eso, hermano. Y a este tiempo, él meditaba en todo lo que había pasado y dijo: he vivido una vida para mi Dios. Si muero aquí el día de hoy, gloria sea a Él. Por eso me gusta y me encanta ver esta figura en cómo lo presentan a Él, un hombre ya de edad, que no le importa lo que esté
sucediendo a su espalda, Él solamente mira lo que debe de ser mirado. El Dios Todopoderoso, que puede librar o llevárselo si es su tiempo. ¿Amén? Daniel, escogido para ser príncipe en su pueblo, le dio Dios sabiduría y gracia, le ungió para conocer misterios, le dio fortaleza para confrontar reyes. Fíjense que Daniel tuvo en su vida el confrontar a los reyes. Él estuvo, vamos a verlo en un momento más, bajo 4 reyes, aparte del rey que estaba en Israel, en Judá en ese tiempo. Y Dios le dio humildad para someterse a todos estos reyes, siempre que Dios fuese primero. Lo que ellos ponían, lo que ellos decían, Él se sometía y era exaltado. Pero, dice, cuando tenía que ver algo entre escoger, obedecer a los hombres o obedecer a Dios, Él escogió siempre obedecer a Dios. Y por eso Dios lo exalta, ¿verdad? Por eso Dios habla de Él en las profecías. Habla acerca de este hombre llamado Daniel. Bien. ¿Quiénes son estos 4 reyes? Estos 4 reyes son Nabucodonosor, después su hijo Belsasar, que solamente estuvo reinando cerca de 3 años, un hombre muy altanero. Nabucodonosor, un rey con mucha grandeza, de hecho, en la estatua que se le muestra a Daniel, la cabeza de oro es precisamente el reino de Nabucodonosor, un rey que era grande sobre todos los grandes. Y de hecho, el reino de Babilonia ha sido uno de los reinos más vistoso, más tremendo, más increíble. Después vendría Media y Persia, que están puestos aquí con Darío, y después el rey Ciro. Darío, rey de Media, Ciro, rey de Persia, que juntamente derrotaron o conquistaron el reino de Babilonia en el tiempo de Belsasar, y fueron ellos. Cada uno de estos tiene una enseñanza para la vida de Daniel, sobre todo en la formación de su carácter. En Nabucodonosor, que es la grandeza, Dios es más grande que la grandeza de este rey. ¿Sí? Aunque Nabucodonosor fue, y ustedes conocen los jardines de Babilonia y los acueductos y todas estas grandes obras que se mencionan de Babilonia hasta el día de hoy, se mencionan de todas estas grandes maravillas y grandeza del imperio de Babilonia, y cómo llegó hasta Egipto, y cómo en todo el mundo conocido se conocía el imperio de Babilonia, sobre todo bajo el mando de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, un día saliendo a sus balcones desde su palacio, contempló la grandeza de su reino y dijo: yo soy muy poderoso. Y Dios le castigó y le hizo pasar 7 años comiendo pasto como un animal, babeando sus uñas y su pelo crecido como un loco, hasta que después de los 7 años elevó su rostro hacia el cielo y reconoció que Dios es más grande que él. Entonces fue restituido. Todo esto Dios se lo había dado en un sueño, y Daniel se lo había interpretado. Y se había olvidado el rey, y un día salió así, como les dije, y vino el juicio sobre él. Entonces, la enseñanza en el servicio de este rey es que sí, el rey era grande, y realmente era grande de los grandes, pero Daniel, el Dios de Daniel, era más grande que este rey. El segundo rey habla de Belsasar, y es un rey altanero, orgulloso.
engreído y todas estas cualidades negativas que pueden ser atribuidas a un rey. Y estaba este rey, y fíjense cómo están las cosas, que mandó hacer, ya estaba amenazado por Media y Persia, o sea, ya venían los otros, y él no le importaba, sino que mandó hacer un gran banquete, invitó a todos sus importantes para estar en este banquete, y mandó traer los utensilios sagrados de Israel, las copas y los platillos y los utensilios de servicio religioso, o sea, de servicio a Dios, y no le importó usarlos para poner allí sus comida y las cosas de banquete, profanando de esta manera las cosas que eran sagradas. A lo cual, en medio de este banquete que duró varios días, en una de las paredes, una mano salió y escribió las palabras Mene, Mene, algo así. Y estas palabras, ustedes lo pueden leer ahí en Daniel. Estas palabras que hablo dice, ha sido pesado tu reino y has hallado falta, por lo cuanto Dios quitará tu reino de delante de ti. Esa misma noche, hermanos, esa misma noche fue asesinado. Este rey muestra el carácter de algo que es negativo, a lo cual era bueno evitar. Y Daniel evitó precisamente ser altanero. Quiere decir esto, aunque él tenía todos los cargos más altos, Daniel nunca, como decimos nosotros en nuestros pueblos, nunca se le subió. Nunca se creyó más importante, sino que él decía, los cargos vienen y van. Lo que es importante es el servicio y la confianza en mi Dios, en el Dios Todopoderoso. Entonces, Dios juzga y humilla al orgulloso. Esto es lo que Dios enseñó a través de este trato. Y fue muy breve, como les digo yo, el reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, fue muy breve. Porque Dios no le gusta tampoco que estén. Después de ellos llegó Darío. Darío es un rey de Media, y este rey habla de mucha justicia. Este es un rey justo. Pero hermanos, precisamente esto que está sucediendo en el capítulo 6 tuvo que ver con este rey, porque era el tiempo en el que los hombres eran levantados como dioses. No es algo fuera de lo común, porque ustedes recuerdan que Faraón era hombre, pero Dios. Dentro de todos los dioses de Egipto, el dios de la rana, el de la mosca, Belcebú y todos estos, el faraón era Dios también. Entonces, los hombres, los reyes, sobre todo los emperadores, se consideraban dioses. Esto continuó, hermanos, y aún en Roma se consideraba al César como un dios. Y la palabra del César, la palabra del rey o la palabra de quien estuviera gobernando era como la de un dios. Lo que se decía, se hacía. Y se le presentó, y vamos a verlo un poco más adelante, que se le presentó diciendo que por un periodo de 30 días nadie pida nada a ningún dios ni a ningún hombre, sino solamente a Darío. ¿Por qué? Porque se consideraba Dios. A lo cual Daniel se rehusó a hacer, y fue por lo tanto que lo llevaron allí. Pero Dios es Dios de justicia. Y Ciro, que es rey de Persia, habla acerca de restitución. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Esdras y de Nehemías? Bueno, en el tiempo de Ciro es cuando se permitió al pueblo de Dios regresar a Jerusalén y levantar de nuevo el templo, levantar la ciudad. Y esto porque ya se habían cumplido los 70 años que había hablado el profeta. Y le tocó a Daniel vivir ese tiempo, el final de ese tiempo, por lo cual él intercedió también ante Dios. Por eso sabemos que ya era un hombre entrado en edad, que tendría más de 80 años cuando estas cosas suceden. Entonces, estos 4 reyes hablan de lo que es el carácter. Dios es más grande que cualquier hombre
o cualquier Dios. Dios juzga y humilla al que es orgulloso. Dios es mi justicia y Dios también es el que restituye. Entonces, en esto nosotros conocemos acerca de Daniel. Pero vamos a la Escritura y vamos al libro precisamente de Daniel. Vamos a estar leyendo mayormente Daniel y el libro de Salmos. Entonces, en Daniel capítulo 6, que es donde vamos a estar nosotros concentrados. Daniel capítulo 6. Vamos a leer unos versículos. Versículo 3 dice, pero en ese tiempo, dice, este mismo Daniel, dice, sobresalía más que los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. A Darío se le plació poner sátrapas, esto es, personas que estuvieran a su servicio en todo el reino, y sobre todos ellos poner 3 personas, entre los cuales estaba Daniel. Pero Daniel era aún mucho más sabio y entendido, por lo cual pensó ponerlo por sobre todo el reino, solamente debajo de él. Fíjense que esta historia se repite. Nosotros conocemos la historia de José con el faraón, y cómo lo puso el faraón como segundo en todo el reino. Pero esto causó la envidia de estas personas, porque estas personas dijeron, ¿cómo puede ser un israelita, un hebreo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser y estar más arriba que nosotros? Por tanto, buscaron ocasión contra él. Seguimos leyendo en el capítulo 6, versículo 3, dice, voy a repetir, pero en este mismo Daniel sobresalía más que los otros funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces lo podemos ver así, ¿verdad? Como si lo pusiéramos en la película, empezaríamos a ver a todos los demás así con los rostros de sí, por qué, y este que se cree, y por qué, ¿verdad? Y empiezan la envidia, el celo y todo esto. Bueno, figúrense en esto, porque vamos a leer el versículo 4, dice, entonces, y ahí están todos estos rostros, ¿verdad? De esta manera, los funcionarios y sátrapas buscaron motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Dice, pero no encontraron ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni ninguna corrupción podía hallarse en él. Entonces, ¿cómo se le puede acusar a un hombre que es íntegro, que no tiene ninguna cosa que echarle en contra? Todo lo hacía bien, no había negligencia alguna. Todo lo hacía bien, no era corrupto. Y esto habla mucho acerca de algunos de los personajes que nosotros conocemos, ¿verdad? De la corrupción y cómo personas en autoridad buscan cómo hacerse de bienes y riquezas. Daniel no le importa. Entendamos una cosa, hermanos. Daniel conocía a Dios y el reino de Dios. Y aunque el reino donde él estaba era próspero y era lo máximo, y él estaba puesto como segundo sobre todo esto, él no consideraba esto como algo de que apasionarse o de qué estar orgulloso. Dice, el reino de mi Dios es más grande. El reino de los cielos es mucho más grande y poderoso que este reino y 10 más. Por tanto, eso no le importaba a Daniel, pero a los sátrapas y a los funcionarios sí les importaba. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 5, dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjate bien, hermano, que muchas veces nosotros somos acusados por lo que nosotros profesamos. No que tú muy aleluya, no que tú muy así, no que tú esto. Entonces ya
ven que todas las cosas están bien en nosotros y ¿qué buscan hacer? Algo en contra de tu carácter o que tenga que ver con Dios. Fíjense bien que nos contaban, ahora que estuvimos ahí en Acuña, nos contaban que algunas personas son aún echadas de su casa, porque ellos creen en el Dios verdadero. Nos contaban el caso de una persona que estaba noviando con otra persona y la madre le dijo, ¿sabes qué? No me gusta esta persona. ¿Pero por qué? Si es una persona que no toma, no fuma, no anda en borracheras, ni en bailes, ni en pachangas, ayuda a su familia, tiene un buen trabajo, está estudioso y estudiada, y dice sí, pero no es de lo que yo profeso. Y dice, si tú quieres estar con esta persona, te sales de la casa. Y tuvo que salir de casa. ¿Por qué? Porque no soportan esto. En cambio, otra miembro de la familia que anda en todas estas cosas es aceptado. En Turquía nos hablan acerca de estas cosas y esto es de diario. Una persona que confiesa su fe en Cristo no nada más es es rechazada. Le quitan el trabajo, le quitan su posición y aún lo pueden buscar para matarle. Es difícil. ¿Cómo podían acusarlo? En algo relacionado con su Dios. Por tanto, llevaron ellos esta acusación y le presentaron al rey Darío una propuesta. Que ninguna persona hablara o pidiera nada a ningún dios ni a ningún hombre, sino solamente al rey Darío, por un periodo de 30 días. Cuando oyó esto Daniel, siguió haciendo lo que siempre hacía. Él oraba 3 veces por día, en la mañana, en la tarde y en la mañana, al mediodía y ya entraba la tarde. Y lo siguió haciendo. Y lo observaron y sabía que lo estaban observando. Y él abría sus ventanas, como era costumbre. Las ventanas de su aposento las abría, sobre todo las que estaban en dirección a Jerusalén. Porque esa es la manera que los judíos oran. Siempre ellos dirigen su oración hacia donde está la ciudad de Jerusalén. Si ustedes tienen amigos judíos, ustedes van a ver que ellos van a buscar un lugar que ellos saben que en esa posición, poniendo su frente hacia esa dirección, está Jerusalén. Es costumbre de los judíos, es costumbre de los hebreos. Y Daniel lo hacía de esta manera. Y abría sus ventanas, hermano, no lo hacía escondido. Abría las ventanas y se postraba de esta manera en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y sabía que lo estaban viendo. Versículo 10. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, dice, en el aposento superior que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Subió a su aposento, subió a su lugar, al lugar que él le gustaba estar. Dice, como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Sí? Cuando el enemigo te acusa injustamente, y sobre todo cuando te prohíbe servir a tu Dios, orar a tu Dios, cuando te dice, aquí se acabó. ¿Saben que cuando vino el comunismo en Cuba, lo primero que hicieron fue quemar todas las Biblias? Se prohibió la oración en las escuelas. Se prohibió ir a la iglesia. Se prohibió que la gente dijera algo de Dios.
China no fue diferente. China llevó miles y miles, en números de millones de personas que creían en Dios o en su Dios. Algunos eran cristianos, otros eran budistas, otros eran de diferente. A todos ellos los llevaron y los ejecutaron. ¿Y saben quién eran los espías? Los niños. En Cuba, a los niños se les decía, si tú ves que tus padres oran, hablan de Dios, tienen una Biblia o cantan himnos, los tienes que denunciar. Y los denunciaban. Muchos fueron a la cárcel y otros no regresaron. Hermano, cuando el enemigo haga estas cosas, confía en Dios. Sigue haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. Dice, no se inmutó. Me gusta mucho esta palabra, no se inmuta, no se inmutó. ¿Qué quiere decir esto? No le importa. Es como si nada hubiera pasado. Como si nada hubieran dicho. Cuando el enemigo viene en contra de ti, tú debes de confiar en tu Dios. ¿Por qué, hermano? Porque donde tú confíes en lo que está sucediendo alrededor, en las cosas que se vienen o que se hablan o que se... No. Dios es más grande, hermano. Dios siempre es más grande. Él continuó haciendo lo que siempre había hecho. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Dar gracias a Dios. Siempre postrado, siempre creyendo acerca de esto. Esto produjo una reacción en todos aquellos que estaban involucrados. ¿Quiénes estaban involucrados? Primeramente el rey, pero también sus acusadores. Y Darío decía, Daniel, que tu Dios te libre del foso de los leones, de la boca de los leones. Darío, ¿sabes qué pasó? El resto de ese día buscó, dice, desde que fue y le dijeron, ¿sabes que Daniel está haciendo esto? Y él dijo, Daniel, y dice, por todo ese día buscó forma de librarlo. Pero ellos le dijeron, tú tienes una firma que no se puede, un sello que ha determinado y no se puede revocar. Una ley que es puesta con el sello real no puede ser revocada. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede cambiar. Y dice, todo el día estuvo buscando la forma de rescatar o de librar a Daniel, pero no pudo. Entonces mandó llamar a Daniel y lo llevaron al foso de los leones y le dijo, Daniel, que el Dios a quien tú sirves, al Dios en quien tú crees, te libre. Los acusadores que decían, Daniel, sé destruido. Daniel, sé comida y alimento de los leones. Daniel, hasta aquí se acabó. No va a haber más Daniel esto, Daniel aquello, Daniel hizo esto y Daniel es mejor y Daniel, ya no vamos a oír de Daniel. Oirían todavía de Daniel. Pero Darío pasó esa noche, no probó alimento, no permitió que le llevaran ningún tipo de entretenimiento propio de los reyes. Ni durmió, pero a la mañana siguiente se levantó y lo primero que hizo fue ir al lugar donde estaba Daniel. Pero esta es la acción, ¿sí? Va a haber aquellos que busquen por ti, que te amen y ellos van a interceder. ¿Recuerdan cuando Pedro estuvo en cárcel? Pidió que hubiera oración. ¿Y qué hizo el Señor? Envió unos ángeles que quitaron las cadenas y salieron glorificando. Se abrieron las puertas porque ellos empezaron a cantar. Ellos no les importó que estuvieran encadenados, que estuvieran golpeados, que cayera el látigo sobre ellos. No les importó, sino que estuvieron cantando. Y mientras ellos cantaban y la iglesia oraba, el Señor abrió las puertas de la cárcel, las cadenas en el suelo, y ellos salieron y llegaron glorificando a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. Darío buscaba, le dijo, Daniel, cree que Dios te puede librar, que ese Dios en quien tú crees te libre de esto. Dios permite algunas cosas, aún muy difíciles en nuestra vida, para que Él se glorifique, para que Él sea glorificado. Cuando te en este tipo de circunstancias,
Dios no lo quiera, pero si te lleva a estas cosas, si tú tienes, es porque tú tienes fe para pasarlas. Y sigue haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora. Glorificar a Dios. Pero los acusadores querían que él fuera destruido. Mi Dios me libró del mal. Vamos a leer un poquito la historia ahí. Daniel 6:22. Continuando en el relato. Desde el 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: ¡oh rey, vive para siempre! Porque el rey estaba todo preocupado. ¿Te ha podido librar de los leones tu Dios, a quien sirves con perseverancia? ¿Te ha podido librar, Daniel? Y dice yo, porque el rey con una voz entrecortada decía esto: ¿y qué sucedería? Pero oyó la voz de Daniel y dijo: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso, y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. ¿Sabes que muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos libre y le damos instrucciones? Señor, líbrame de la boca de los leones. Mira, yo te pido que les pongas a todos un pañito en la boca para que no abran la boca y no me hagan daño. O que los duermas, Señor, que trae un espíritu de letargo y que todos queden dormidos, que invernen ahorita todos estos leones. Daniel no se puso a darle instrucciones a Dios, sino que como Dios quisiera hacer. Y Dios lo que hizo fue enviar un ángel. Y le dijo: tú, y tú también. Y por allá está otro que también. Yo no sé, los ángeles tienen ese poder. Dice: cerró la boca de los leones. Los leones tenían hambre. No dejaron de tener hambre. Veían a Daniel y dicen: son unos huesitos, pero qué sabrosos huesitos, ¿no? Aunque sea así como chicken wings, ¿verdad? Como alitas de pollo, algo. Me los chupo y me los... Pero no, yo creo que todos los leones se quedaron así viendo ahí. Pero veían a Daniel y veían al ángel. Y decían: no, el ángel está pesado. Este ángel, con este no te metas. Es como el entrenador del circo, ¿verdad? Los leones y los tigres le hacen caso al domador. Él sabe. Cualquier otro que se mete, pues lo desbaratan ahí. Pero reconocen la autoridad de quien está frente de él. Y el ángel de Dios estaba allí. Y él se encargó. ¿Y Daniel qué hizo? Era tiempo de orar. Siguió orando a Dios. Dice: lo que haga el ángel con estos leones es asunto de Dios. Pero yo no le voy a dar instrucciones a Dios. Nosotros muchas veces le damos instrucciones a Dios. Señor, líbrame de esto. ¿Qué te parece si haces esto o aquello más? Y el Señor, con mucha paciencia y con un rostro de ay, si me dejaras hacerlo a mí. Porque yo sé qué hacer. Yo sé cómo hacerlo. Yo tengo ya todo mi plan. Tú eres solamente una parte de este plan tremendo que yo tengo. Nunca se le hubiera ocurrido a Daniel que Dios le cerrara la boca a los leones. Quizás Daniel hubiera pensado en que se murieran todos los leones, en que se levantara un muro, no sé, ¿cuántas soluciones podríamos sacar nosotros? Pero Dios envió su ángel. ¿Y sabes qué? Vamos a los salmos. Salmo 34:7. Salmo 34:7. Después vamos al 91, que ustedes lo conocen. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Versículo 11. Pero Él dará órdenes a sus ángeles acerca de él para que te guarden en todos tus caminos y en sus manos te llevarán.
El Señor utiliza a sus ángeles, el Señor comanda a sus ángeles para que estén a nuestro cuidado, para que estén con nosotros. Creo que todos y cada uno de ustedes han tenido alguna experiencia cuando Dios les ha librado de alguna u otra manera. Un accidente en el auto, alguna cosa. Yo puedo contar, no nada más una, yo puedo contar muchísimas, más de 10, muchos más de 10, de las cuales, si me pongo ahorita a recordar, puedo decirles ciertamente esto tuvo que ser obra de un ángel, en los cuales mi vida corría peligro y fue librado de peligro, porque el ángel del Señor estaba a mi lado y me libró, dice, los rescata. Amén. Entonces, dejemos que sea Dios quien se mueva. ¿Quién es el Dios de Daniel? Daniel 6, vamos a terminar con esta parte. Daniel 6, regresamos al libro de Daniel, capítulo 6. Y fíjate bien que cuando esto sucede, la gloria es para el Señor. Amén. La gloria es para Dios. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, dice, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Qué precioso cuando digan delante del Dios de Jorge, del Dios de Margarita, del Dios de Silvia, del Dios de, ¿verdad? Del Dios de Daniel. Del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Este es mi Dios. Este Dios de Daniel es también mi Dios. Quien libra del mal cuando ponemos nuestra confianza en Él. Hay una pregunta. ¿Confías tú en Dios? ¿Confías tú en Dios de esta manera? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Primeramente, cuando algo suceda así, sigue haciendo lo mismo. No te turbes, no te inmutes ante las acusaciones o ante lo que el enemigo te traiga enfrente. Confía en tu Dios, sigue amándole, sigue orando, sigue dándole gracias. La otra parte, no le des instrucciones, ¿verdad? Dejemos de darle instrucciones a Dios. Dejemos que Él se glorifique como Él quiere. ¿Sí? Y no andes acusando a nadie. Dios sabe. Fíjense bien que Daniel no le dijo a Darío, te equivocaste. ¿Para qué andas firmando algo que no debes de estar firmando? ¿Verdad que no? Dios permitió esto, rey, porque Él sería glorificado. Y el rey Darío glorificó a Dios en todo su reino. Y no es el único rey que no es de Israel que glorifica a Dios en todo el reino. El faraón que conoció a José glorificó al Dios de Israel. Los enemigos de David glorificaron al Dios de Israel porque reconocieron que era mayor y mejor y superior a todos sus dioses. Hermanos, hoy la pregunta es, ¿confías tú en Dios? No me respondas a mí, respóndele a Él. Señor Santo, te damos gracias. Venimos hoy, Señor, y estamos delante de ti porque tú eres nuestro Dios. Así como eres el Dios de Daniel, tú eres mi Dios. ¿En quién confío? Aunque las cosas no se vean como dijo el profeta Habacuc, aunque no haya comida ni vacas en los corrales, con todo, yo confío en ti. Con todo, Señor, yo confío en ti. Mi confianza, Señor, está en ti, en el Dios que todo lo puede, en el Dios todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra. Sella la palabra, Espíritu Santo, en nuestros corazones y llévanos, Señor, a tener aliento,
para enfrentar toda circunstancia y todas las cosas que vengan a nosotros como dificultad, como lo hizo Daniel, sirviéndote a ti y dándote gracias. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén.